porque este caso se fabricó en la Junta de Extremadura, dando dinero a esos pseudomedios, 100.000 euros, de cómo desde ese gobierno se les regó con dinero público para que crearan noticias falsas y de cómo esa noticia falsa, una vez creada, se utiliza por pseudosindicatos, yo diría que asociaciones que tienen que ver mucho con el interés particular de la derecha y la ultraderecha. Miren que sueltan rollos, ¿eh? Yo la próxima, a este señor, después de regalarle el cargo y de fabricar el cargo para el hermano de Pedro Sánchez decidió elevarlo a secretario general de todo el Partido Socialista en Extremadura. La próxima que elija uno, que lo elija, que sepa explicarse, porque de verdad que es de vergüenza ajena. O sea, ya puestos a repetir, lo repiten 36 veces al día. Por lo menos apréndanse bien el mantra este de que la derecha, la ultraderecha, y yo simplemente una petición al Consejo del Poder Judicial, empiecen a actuar. Es impresentable que cargos, carguitos, carguetes públicos vayan por ahí insultando a los jueces. ¿Pero qué me está contando este señor? Si es falso, es que el juez ha prevaricado. En este caso, la juez, Viedma, ha prevaricado. ¿Ha prevaricado? Porque si usted le está acusando falsamente, usted tendría que estar en estos momentos yendo de patitas para adelante por un tema de delito de calumnias. Es que es lo que pasa, pero bueno, vamos a analizar este caso, más allá de esta sarta de no sé cómo calificarlo, porque es que están permanentemente con lo mismo, no llegan a decir nada, defiéndanse las acusaciones concretas, que las vamos a poner en un momentín, y vamos a poner uno de los documentos que certifica que sí, efectivamente el cargo se fabricó. ¿La Junta de Extremadura? No, en el organismo que presidía este señor, la Diputación de Badajoz, pero que se fabricó no es opinable, es que lo dice ya la UCO. Había otro cargo que era de un pianista, acompañante, que era de una persona que abriera y cerrara con las llaves la biblioteca y decidieron que de aquello que era una cosa pequeñita, austera, había que fabricar un cargo de alta dirección porque es que venía el hermano del jefe. Y punto final, y dicen, se hizo antes, no es verdad, lo que se estaba haciendo antes era lo del pianista acompañante. Y se modificó todo para concederlo 12 días después de que el gran jefe, traducido a terminología de Óscar Puente, el puto amo, decidiera que él mandaba, porque recuperó la Secretaría General del Partido Socialista, y que había que darle el cargo a su hermano, y se acabó la historia. Pero bueno, Luis Fernando Quintero, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Carmelo Jordá, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí. Vamos a poner en un momentín las pruebas que avalan, en concreto, en este caso, un documento, porque es que hay un documento que tiene 3 pruebas en sí mismo. Y lo van a ver ustedes. Ese documento está firmado por el organismo que presidía este señor, que dice que es todo bulo, pero que el documento es suyo, que era suyo. O sea, ustedes sabrán lo que han hecho, que lo saben perfectamente, ¿verdad? Usted más que nadie, que de hecho fue aupado a los altares de la política con esa verborrea que Dios le ha dado. Pero bueno, vamos a ver más fragmentos precisamente de este tipo de explicaciones esotéricas. Miguel Ángel Gallardo, el mismo. Pero en este caso lo que no ha habido es ningún tipo de sigilo, ¿no? No ha habido discreción. Yo creo que cuando una pieza es secreta debe haber discreción, porque si no hay discreción y los medios de comunicación algunos de ellos están informados desde el día antes, pues pierde seriedad el proceso. Dicen los que han filtrado la información fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso, justo en paralelo y para tapar lo que estaba saliendo de las negociaciones de Begoña Gómez en el rescate. Anda que... Luis Fernando. Y en el caso además de Hacienda, ya no es que fuera un secreto de sumario, es que es información secreta de los contribuyentes. No tiene nada que ver ni siquiera con una cuestión judicial. Tiene una protección absolutamente mayor. Ya no es que falte o no falte seriedad porque se decrete o no se decrete un sumario, ¿no? Es que es tal cual lo que has comentado tú, ¿no? Pero con más gravedad, porque fíjate, si te pones desde un punto de vista formal y dices, bueno, pues oye, ¿cómo no se le va a fabricar un puesto de trabajo dentro de la Diputación de Badajoz al hermano del presidente porque ha dicho que quiere vivir ahí? O sea, podríamos llegar, Carlos, incluso a entenderlo, que formaría parte de la idiosincrasia o de la picaresca de este país, pues que, oye, que uno llega a presidente del gobierno o llega a presidente o a secretario general del Partido Socialista y, oye, pues que su hermano tenga algo de mano para entrar en la administración. Podríamos incluso, si quieres, llegar a perdonarlo. Pero el cúmulo de irregularidades que rodean la formación de ese cargo, la formación de ese puesto de trabajo y aún así, añadido a todo esto, el comportamiento que ha tenido el hermano del presidente en uso de ese cargo público y de esos recursos públicos que se le han destinado a él es brutal, porque es la falta de diligencia a la hora de tributar, el irse a Lisboa, el ocultar el patrimonio,
viajes a San Petersburgo, viajes y estancias en Tailandia en las que cuando se les concede la residencia fiscal en Tailandia, ojo, aflora ahí un patrimonio que no había aflorado antes. Es el nivel de irregularidades que rodea al hermano de Sánchez lo que hacen del caso algo verdaderamente sangrante. Venga, Carmelo, te dejo que contestes. Vamos a ver antes la explicación, aparte de las cosas que estaba diciendo Luis Fernando Quintero, del abogado, y luego les mostramos pruebas. La agencia tributaria nunca se ha dirigido al señor David Sánchez en ningún sentido. Es una persona que tributa en el Reino de España como residente en el extranjero. Ya está, no pasa nada más. Y además en el VAS, y creo que todos los que estamos aquí lo sabemos, es una localidad donde viven muchos funcionarios y muchos trabajadores españoles que pasan la raya por la razón que sea. Sí, por la razón que sea. Si lo que queremos es saber efectivamente por qué Hacienda nunca jamás le ha pedido una comprobación. O sea, ¿cómo puede ser que una persona, la ley de IRPF dice clarísimamente, ley de 2015, dice que si tu principal centro de pago es en España, Diputación de Badajoz, tú eres declarante español. Punto final, no me cuente usted rollos, señor abogado. Si esta persona tenía que declarar en España, ¿por qué aparece un documento suyo, que lo hemos mostrado ya en el programa, sin obligación de declarar en España? Que no me cuente rollos. Y usted encima va y nos certifica, señor abogado, que es que resulta que esta persona nunca jamás ha recibido una inspección o una comprobación por parte de Hacienda. Señora María Jesús Montero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que ya estamos con los listados A y B? Pero sin ningún género de duda. Yo estoy convencido de que efectivamente a determinados contribuyentes se les persigue además con una saña salvaje. La gente que ha sufrido una inspección de Hacienda lo sabe, que es, digamos, algo completamente, o sea, vamos, 1000 millas más allá del Estado de Derecho, pero a otros contribuyentes. Lo mejor es la explicación técnica. Como tantas personas que cruzan la raya, sabe Dios para qué. Muy bien. Sabe Dios. Bravo, ¿eh? Sabe En Dios. Harvard están esperando hacerle un monumento. Volviendo al caso, yo creo que hay una cosa que muchas veces se nos olvida y que lo has comentado tú antes, pero que se comenta poco y que es la clave de este caso, para mí, personalmente, o la clave al menos de las responsabilidades políticas que hay detrás de este caso. Y es que al señor que fabrica el puesto se le asciende. Es decir, no es algo que tú haces para caerle bien al presidente del gobierno. Digo, mira, verás qué simpático le caigo al presidente del gobierno si pongo aquí al hermano. No, es que cuando el presidente del gobierno ve que has puesto a su hermano allí, luego tú efectivamente te conviertes en el secretario general de todos los socialistas de Extremadura. Pero es por su oratoria, ¿eh? Sí, efectivamente. Es decir, no sé si hay una petición como tal previa, pero desde luego hay un premio posterior. Sánchez sabía lo que había pasado, sabía que le habían hecho un puesto a su hermano y también sabía, como bien dice Luis Fernando, que su hermano en ese puesto no pegaba ni golpe, porque lo hemos comentado también. Ha habido viajes, ha habido de todo, ha habido funcionarios que decían, pero este tío aquí no aparece nunca, es decir, es una irregularidad tremenda. Luego veremos hasta qué punto la justicia puede demostrar, yo siempre lo digo, que hay delitos aquí, pero hay responsabilidades políticas enormes. Esto no lo aguantaría ningún presidente de ningún gobierno, de ningún país civilizado. Ya estaría fuera y probablemente el abogado este habría sentenciado a la ministra de Hacienda también. Pues espérate, vamos con otra del abogado de David Sánchez. Todo lo puso en conocimiento, está en la causa, todo lo puso en conocimiento de la Autoridad Fiscal Española. La Autoridad Fiscal Española sabía que tributaba en España como no residente, sabía dónde vivía. Se trata de un sueldo público, es decir, no se trata de una actividad privada, de un autónomo, donde no, es un sueldo público que está fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, que no ha dicho ni pío. No, siga, si estamos encantados. El Tribunal de Cuentas no ha dicho ni pío con un enchufazo, se multiplicó la partida de gasto, el Tribunal de Cuentas no ha dicho nada, se cambiaron los condicionantes del puesto de trabajo para adaptarlos a David Sánchez, no ha dicho nada, hay mails interceptados diciendo, oye, que le vamos a dar otro puesto, pero así sorteamos la reglamentación, no ha dicho nada el Tribunal de Cuentas, Hacienda lo sabía todo y no le ha hecho ninguna comprobación cuando la ley de IRPF, repito, que la ley de IRPF, señor abogado, no dice dónde vives, esa es una de las condiciones o una de las posibilidades para ser declarante español. La ley RPF dice que si tu principal centro de pago es español, eres declarante español. Fin de la historia. Fin de las elucubraciones. Vamos a dejarnos ya de tanta tontería. Por lo tanto, gracias por certificarnos. ¿Por qué no se le hizo ni una comprobación si Hacienda lo sabía todo? Señora María Jesús Montero, vaya contestando algo alguna vez, algo con sentido y algo de lo que se le pregunta. Venga, vamos con un documento. En este caso, con un documento nos basta. Atención, este documento, Diputación de Badajoz, un nombre, una fecha,
un parrafito, podríamos ponerles infinidad de los mails que ha capturado ya, que ha detectado la UCO, donde se habla efectivamente de transformar el puesto, donde, por cierto, parte de las conversaciones con Miguel Ángel Gallardo se exigen que sean sacadas de los mails de la Diputación y se hagan por una vía privada. ¡Qué cutre! Si te los vaya a pillar igual, de verdad. Es que encima son cutres y de verdad de primero de los golfos apandadores. O sea, léanse todos los manuales, no se queden en el primero, de verdad. Venga, vamos con la fecha. En Badajoz, a 29 de junio de 2017, propuesta proceder a la contratación en régimen de contratación laboral alta dirección, este cargo no era para alta dirección, pero se lo crearon, de David Sánchez Pérez Castejón. Fíjense qué casualidad que aquí no utiliza el seudónimo. Aquí, como había que firmar, porque si no, no cobrabas, aquí de David Azagra, que era el sobrenombre que utilizaba, nada. Aquí David Sánchez Pérez Castejón. Bien, pues la propuesta es el 29 de junio de 2017. ¿Saben qué fecha es esta? 11 días después de que llegara a la Secretaría General Pedro Sánchez. ¿Saben cuándo se confirma en un procedimiento WIP Express total? Al día siguiente, es decir, el 30 de junio es confirmado y ya sentenciado, ¡pumba!, plasmado en acto administrativo, que a este señor se le contrata 12 días, un día más, 12 días después de la llegada a la Secretaría General. ¿Saben cuándo comenzó toda la historia de la contratación? Prácticamente un año antes. ¿Por qué estuvo todo parado hasta que este señor Pedro Sánchez es secretario general del Partido Socialista y de pronto sale todo corriendo y en nada, en 11 días propuesta, en 12 días cargo? Qué curioso, ¿verdad? Debe ser un Barreiros que de pronto se convierte en Ferrari. Vale, la fecha, vamos con el nombre. Firmado Cristina Núñez Fernández. ¿Saben quién es Cristina Núñez Fernández? Una concejal socialista, una persona que era ahí, pues un cargo del Partido Socialista, firmó la propuesta de contratar al hermano del jefe. Si yo soy concejal socialista, ¿quién es mi jefe? Pues el jefe del Partido Socialista, es básico, ¿verdad? Venga, una socialista recomendándolo. Y agárrense que esto es lo mejor del párrafo. Venga, ¿por qué se le contrata? Y dicen ellos mismos, por la contestación a las preguntas que se formularon en la entrevista. Lo hace el candidato más idóneo para desempeñar el referido puesto. Es decir, ¿por qué se le contrata? Principalmente por la contestación a las preguntas en la entrevista personal. La entrevista personal a la persona que era el hermano del secretario general del Partido Socialista. Y se quedaron tan anchos. Dios bendito. Dicen que esto es bulo, que es fango, que es no sé qué. Todo esto sin entrar, por cierto, se firma en Badajoz, Diputación de Badajoz, y este señor diciendo que es que él era residente en Portugal. Y si era residente en Portugal, que por cierto, repito aquí, contratación laboral de alta dirección. La Diputación de Badajoz, la responsable de Recursos Humanos, ha aportado ya el documento certificativo del contrato en sí. ¿Saben qué es lo que se especifica? Que tiene la misma jornada laboral que todo el resto de personas en la Diputación de Badajoz. ¿Cómo podía hacerlo si vivía en Portugal? ¿Pero qué me está contando? En el momento en que tú pisas España, eres contribuyente español. Ese día cuenta como español. Si tenía que ir a trabajar 5 días por semana, digo yo, ¿verdad? Como todo bicho viviente. Pues 5 días por semana, 5 días que vivías en España. Tengas donde tengas tu residencia y tu vivienda, da lo mismo, a efectos fiscales, eres contribuyente español. Entonces, ¿qué nos están contando? No, nos están contando lo que ha dicho el abogado, que aquí nadie ha preguntado, que el Tribunal de Cuentas no ha dicho nada. ¿Por qué no ha dicho nada el Tribunal de Cuentas y por qué no ha preguntado a Hacienda? Porque el puesto era para quién era y porque evidentemente era así. Además es curioso, yo había leído la información pero no había tenido oportunidad de ver el documento al completo y es muy curioso la fórmula que se utiliza para decir que era David Sánchez Pérez Castejón el idóneo. Que lo pone, sobre todo, utiliza claro, la expresión, sobre todo por la contestación. Pero a la es un entrevista. sobre todo que yo, si tuviera que apostar, diría que se puso a posteriori, porque claro, alguien diría, hombre, es que las clases, o sea, los puntos A y B, es decir, presenta un perfil profesional acreditado más concordante con los requerimientos de convocatoria, con el expertise profesional, pueden coincidir otros aspirantes a quien les haya. ¿Sabes cuál es mi sensación? Que Cristina Núñez, la concejal socialista que estaba para hacer méritos, no ha redactado esto. Esto se lo ha redactado alguno de los que sí que estaba realmente en los conservatorios de música, que debían tener un cabreo de aquí a Cuba 36 veces ida y vuelta, y dijo, espérate que te vas a fastidiar. Y sobre todo por la entrevista que hicisteis al hermano del jefe. Se lo ha puesto, la otra ha hecho así, venga, que lo firmo, ala, y ya terminó mi jornada laboral. Y ahí tenemos al esposo de Kaori Matsumi. Vamos a preguntar, dime, y paso con Sergio Santamaría, con nuestro abogado. Estas convocatorias se hacen como un traje a medida. Es decir, después de hacer la convocatoria como un traje a medida, como el perfil profesional
del experto en coordinación de conservatorios es el que no es ese, pues al final han tenido que poner que no, que fue la entrevista tal. Pero sí, probablemente la idea que das del funcionario cabreado que sí. tiene todo el aspecto de ser. Los que estaban pidiendo, le voy a ir saludando ya. Sergio Santamaría, abogado, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo para todos. Sergio, no sé si nos estás escuchando, pero vamos, yo tengo toda la sensación de que evidentemente, Atentamente. claro, el equipo técnico que había pedido un acompañante de piano, una persona que se hiciera cargo de las llaves de la biblioteca para abrirla y cerrarla, una persona, esto no es lucubración, lo que estoy diciendo aparece literalmente en los mails, porque se les solicitó en el año 16 y les dijeron, venga, ¿qué necesitamos? Que vamos a cerrar el año 16, lo hacen en septiembre, decidme qué necesidades hay en los conservatorios de música. Y les dicen eso, uno en piano como acompañante, no era el pianista principal. Ese acompañante es fundamental para los exámenes de todos los demás estudiantes. Pues mira. Es decir, por eso hacía falta, bueno, no es que sea... Y había otro que decían, a ver, y además esa persona que tenga capacidad para mover muebles, porque tenemos que desplazar cosas. Ese era el cargo, ni alta dirección ni historias. Y de pronto sale esta cosa. Y yo estoy convencido de que las personas que estaban allí debieron decir, mira, ya que me obligas a hacerlo, sabes, te voy a dejar una peineta por el camino. Pues es que además, Carlos, creo además que está documentado en la causa, ¿no? Que el propio presidente de la Diputación, Gallardo, en un primer momento se mostraba reticente a la creación de un cargo de esa naturaleza de alta dirección. Creo que además en los correos se documenta precisamente ese dato y curiosamente, como tú bien has explicado, cuando Pedro Sánchez se convierte en secretario general del PSOE, oye, aquí que ya sí se necesita un cargo de alta dirección. Esto es lo que habitualmente se llama, ellos lo han vestido de modificación del puesto de trabajo cuando realmente es la creación, por tanto, ex novo, de un nuevo puesto. Y evidentemente hecho, como bien decís, como un traje a medida. Ahí está donde la base, entiendo yo, de la prevaricación. Y lo fundamental, además, es el cúmulo de indicios que yo, en fin, catalogo de abrumadores. En el sentido de que, además, a la jueza, que se le ha criticado duramente e incluso está teniendo que pelearse con la Fiscalía, nada nuevo bajo el sol, está haciendo un trabajo, como digo, exhaustivo. Y además, lo llamativo es que precisamente con esos indicios, dictando autos que de alguna forma, en base, ojo, a un atestado de la UCO, los atestados policiales de Guardia Civil tienen presunción de veracidad. Por lo tanto, cuando un atestado entra en el juzgado, evidentemente el juez o la jueza instructora ya sin mayor demora, tras la lectura y análisis del atestado, cita a los investigados. Lo digo porque aquí hemos conocido recientemente que incluso la Fiscalía, erigiéndose en abogado de David Sánchez, algo inaudito, tiene los bemoles de recurrirle a la jueza la citación del próximo 9 de enero. Fíjate, claro, Sergio, yo, sobre todo... La jueza alucina en colores, ¿no? Y lo que estás diciendo, vamos a ver, aquí, por lo visto, el Partido Socialista ha salido corriendo y los mismos de él, con la famosa anotación aquella del Partido Popular, un manuscrito donde ponía M.R. y decían, Mariano Rajoy, hay que condenarle. Vaya por delante que M.R. evidentemente es un indicio penal. ¿Hay que comprobarlo? Pues por supuesto, hasta ahí podíamos llegar. Si es en el Partido Popular, como si es en el Vaticano, es que me da olímpicamente lo mismo. Oye, a mí me da olímpicamente igual que me roben de aquí que me roben de aquí. Se llama robo y yo me lo gano trabajando. Por lo tanto, defiendo mi dinero y se acabó la historia. Se llama Código Penal y ya está. Oye, pero los mismos que defendían que con M.R. era una prueba irrefutable, resulta que les estás enseñando, en estos momentos la UCO ya tiene intervenidos los mails, que por cierto, los mails de Cristina Núñez estaban borrados. Cristina Núñez es la persona que aparece aquí firmando esto. Pues es una de las dos que han tenido que volcar el servidor porque estaba borrada la cuenta. Ya no estaba, claro, había desaparecido. Claro. Qué casualidad, oye, viva la fuga, Bego a la fuga y Cristina a la fuga. Aquí todos a la fuga, dar explicaciones, nadie. Tienen los mails y en los mails aparece perfectamente demostrado que el cargo no era este, que se transformó, que se elevó de dinero hasta suponer un gasto de 123.000 euros, que se hizo pasar por alta dirección cuando nunca jamás se había hablado de alta dirección, que estuvo reservado y parado hasta que el hermano de David Sánchez, es decir, Pedro Sánchez, llega a la Secretaría General, que luego se adjudica de forma totalmente acelerada, que es para este señor, que efectivamente no ha habido ningún control ni de Tribunal de Cuentas ni de Hacienda, pese a que el tío decía que él no tenía que ser declarante y no pagaba impuesto de la renta aquí. Y dicen que esto no son indicios penales. No, posiblemente no sean indicios. Posiblemente estemos ya casi en calificación de prueba. Pero, Carlos, lo especialmente escandaloso, insisto, es que el Ministerio Público, que el Ministerio Fiscal, insisto, esté haciendo lo que está haciendo. Es que se pasan por el porro el principio de igualdad de todos ante la ley. Es que lo del Ministerio Fiscal
Yo llevo más de 30 años ejerciendo, no lo he visto en mi vida. Es decir, Sergio, recurrir la decisión y lo de del... citar a un investigado Ya. por la jueza instructora, eso no pasa nunca. Sergio, pero nunca. ¿Y lo de Hacienda? De emitir un informe, la agencia tributaria, un informe anónimo y remitirlo a la juez. Y decir, no, que está todo bien hecho. Aquí te mando, ¿eh? Está todo bien hecho. ¿Bien hecho por qué? ¿Quién firma esto? ¿Quién es el responsable? ¿Cómo le cito? ¿Pero Por qué es tanto, esto? aquí estamos viendo con carácter general el funcionamiento anormal, por no decir cuasi delictivo, de las instituciones del Estado al servicio del presidente del gobierno y su familia. Eso no ha pasado, que yo recuerde, en la historia reciente de la democracia española, pero vamos, ni de lejos. Y como bien decíais antes, ¿cómo es que no se asumen responsabilidades políticas? Más allá de las judiciales que tienen su tiempo, que tienen su garantía, pero que aquí nadie asuma esa responsabilidad. Concretamente, evidentemente, el presidente del gobierno es de traca. Pero yo lo que quiero destacar fundamentalmente es eso, es decir, que una vez que el procedimiento se pone en marcha, que la UCO hace su trabajo, que la jueza hace acopio de indicios, que practica diligencias, que sin decir nada durante todo este tiempo el Ministerio Fiscal diga amén y no recurra a nada. Que la jueza no es el primer auto que dicta con la citación de los investigados, había dictado otros muchos sólidamente fundamentados, y que cuando cita como investigado a David Sánchez, la Fiscalía va a interponer un recurso de reforma porque dice que no ha motivado, que no ha hecho un relato de los indicios que tiene sobre la mesa. La jueza lo ha calificado, ese comportamiento del Ministerio Fiscal, de absolutamente extraordinario. Y yo voy más lejos, es un fraude procesal. Lo que está haciendo el Ministerio Fiscal, el Ministerio Público, que su principio inspirador es el principio de legalidad y se pone al servicio de un particular, curiosamente el hermano del presidente del gobierno, yo lo digo claramente, era para empapelar al fiscal o a la fiscal que ha hecho eso, ¿eh? Porque es que eso, insisto, es inaudito. Totalmente de acuerdo, Sergio. Y frente a eso, los ciudadanos estamos inermes, es una locura. Pues Sergio, un placer. Seguiremos evidentemente contigo contando como colaborador porque es un placer y feliz Navidad. El placer es mío. Un abrazo a todos y felices fiestas a todos. Feliz Navidad. Un abrazo enorme. No, que tiene toda la razón, Sergio. O sea, aquí se había comenzado con una serie de casos. El caso Begoña Gómez, el caso Koldo, el caso David Sánchez. Y en estos momentos yo siento tener que decir, que porque se está demostrando, que hay segundos casos en cada caso. Ni la Fiscalía está preguntándole a Begoña Gómez, ni la Fiscalía está haciendo lo que tiene que hacer, y entonces estamos hablando de una invasión de instituciones para anularlas, de un uso arbitrario de los medios del Estado, estamos hablando de una prevaricación, porque no están haciendo lo que tienen que hacer en la persecución del delito, y en el caso Koldo, pues gracias a Dios esto entra en una fase en la que ha entrado la Fiscalía Anticorrupción, pero si no yo me temo que estábamos exactamente igual, y cuando el propio Pedro Sánchez ha tenido que cargar contra el juez Peinado, ha querido cargar contra el juez Peinado, lo ha hecho utilizando medios de la abogacía del Estado. Es decir, teníamos unos casos de corrupción y ahora tenemos unos casos de corrupción institucional, en los que se está utilizando al Estado para defender a una capa política que evidentemente está sometida al artículo 9 de la Constitución española. Los poderes públicos están sometidos a las leyes y tribunales españoles. Hasta ahí podríamos llegar. Y a la Hacienda Pública Española, que es que eso es sangrante. Es que lo que tú has dicho de la Hacienda Pública Española es espectacular. O sea, que ahí habría que ver si hay también o no prevaricación. A mí me gustaría que el tratamiento que le ha dado al señor David Sánchez sea el que nos da a todos los españoles. Ya te digo, que diga, no, si lo he mirado así por encima, no lo he investigado, pero aquí no veo delito de ningún tipo. No, es que la agencia tributaria en España abre inspecciones así casi. Que de hecho en el informe dicen, lo hemos comprobado en bases de datos. Sí, no, ni siquiera. A la gente que nos está viendo, ¿cuántas veces les han llegado comprobaciones y peticiones de datos? Pues al señor David Sánchez no. Se miró en bases de datos, no se le hizo ni una llamada. Y además es contribuyente dice que vive en Portugal y trabaja en España y no le llaman. Mira, pues hay un dato muy curioso. Hombre, lo había puesto él en un documento oficial. El abogado, lo sabían. Lo sabían y como lo sabían y lo hemos contado, pues aquí no ha pasado nada. A mí me gustaría recordar que hay mucha gente en España que se ha tenido que ir a Andorra porque ha huido de la racia fiscal en España. Muchos de ellos youtubers que cuelgan vídeos constantemente. Alguno de ellos ha colgado ya, después de llevar años en Andorra, siendo residente fiscal en Andorra y teniendo sus empresas en Andorra, del orden de 20 comunicaciones de la Agencia Tributaria Española, cartas pidiéndole comprobaciones, inspecciones y requerimientos. 20 cartas de la Agencia Tributaria Española para ver qué hace ese español allí queriendo tributar menos. Yo diría que David Sánchez no ha recibido ninguna de estas cartas. ¿Lo ha dicho su abogado?
¿Por ni qué? una. Pues Es porque que- él ya dijo, yo es que ya vivo en el extranjero y por lo tanto está todo A correcto. lo Está- mejor es Carmelo, que ciérrame el bloque. los youtubers tenían que haber sido al Barça, a lo mejor. El Barça. Se han equivocado de sitio. Bueno, yo aquí veo dos cosas que hay que destacar. La primera es cómo se está defendiendo desde el poder que los poderosos tengan una justicia diferente. Y eso no nos damos cuenta, o sea, no se da la gente cuenta de lo grave que es. Los que vienen además abanderados de la igualdad y Bueno, por diciendo- cierto, y respaldados por los que montaron el 15M porque había que acabar con los poderosos. Efectivamente, Vaya efectivamente. Y papo, con la casta y con los privilegios. Pues esos están defendiendo públicamente que ellos tienen derecho a todo. Y los demás, por ejemplo, en el tema fiscal, no tenemos derecho a nada. Y luego yo quería resaltar una cosa que me llama la atención, porque lo ves en David Sánchez, pero lo ves también en Begoña Gómez. Es la falta absoluta de, digamos, de cualquier limitación y cualquier disimulo. A ver, te han dado un puesto, estate allí en Córtate, la Diputación, vete, trabaja, que ficha. te vean todos los días, haz Mete la algo. tarjetica. Exacto, no te vayas a salvar, no desaparezcas. No, pues no tienen ningún límite. O sea, aparte de ponerle el puesto, el tío se va, evita tributar, se va de viaje, desaparece. Es alucinante, es como la doña que no tiene título y da clases de catedrática. Entonces es una cosa increíble. Oye, limítate, te estás montando tus negocios que no deberías hacerlo bajo ningún concepto. Disimula por lo menos, intenta que no cante todo, pero no han tenido ningún límite y yo creo que esa soberbia, esa arrogancia que han mostrado es lo que al final va a permitir, Mira, no sé si ya. judicialmente, pero desde luego les deja en evidencia políticamente. Mira, hay un vídeo, el amigo personal de Pedro Sánchez, David Sanza, que por cierto le ha ido muy bien. De hecho, ha recibido, le iba muy bien, pero además recibía ayuda a SICO en otras empresas que no le iban tan bien, justo cuando estaba buscando los patrocinios para la cátedra de la mujer del presidente. David Sanza grabó un vídeo dándole apoyo a Pedro Sánchez porque era su amigo del Ramiro de Maeztu, de jugar al baloncesto, y grabó un vídeo que explica perfectamente lo que estás diciendo, Carmelo. Grabó un vídeo en una televisión antes de que fuera presidente y decía: enhorabuena, campeón, mucho ánimo, campeón. Todavía no habían sido las elecciones. Mucho ánimo, campeón, seguro que lo consigues, pim pam. Ve buscando ya una cancha ahí dentro y dice: y dinos, porque vamos a ir con la neverita. Bueno, la neverita debía estar vacía. O sea, explica perfectamente lo que ha ocurrido con esta gente. ¡Que ha llegado Pedro! ¡Vamos! ¡Cargos! ¡Business! Han llegado al poder y han entendido que el poder no era una responsabilidad, sino era aquí todo es mío. Y lo que has dicho tú del disimulo de David Sánchez es que evidentemente no se le fabrica un puesto, se le fabrica un sueldo. O sea, lo que se hace es poner un escrito para justificar que se le va a dar un sueldo a alguien que ni siquiera va a aparecer. Cualquier por ahí. persona decente en esa situación que dices, bueno, esto es que me ha llegado por como me ha llegado, porque mi hermano no sé qué, pero yo ahora me voy a romper los dientes, es decir, la Diputación de Badajoz va a ser la que va a tener los mejores conservatorios del mundo, porque por lo menos el día que me pueden decir algo, Se yo voy dedicó a decir, hacer sus pues no. óperas porque le molaba la ópera. Pero O claro, sea, y no hizo crucigramas pues porque, no sé, el boli lo debía Bueno, tener gastado. Eso lo dices tú, que no los hizo, porque con tanto tiempo libre... Estaba en yo al final- Portugal, los haría en portugués. en portugués. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias a todos Un placer. ustedes. Muy feliz Navidad, pásenlo muy bien y ya saben, a levantar España que anda que no nos hace falta.